En el que cuenta Canarias, cuenta con una superficie protegida de casi un 40%. Es por ello que nuestro paisaje se convierte en el mejor reclamo para esos turistas que nos visitan y también orgullo para los isleños. Por eso, durante esta semana en la que hemos celebrado el Día Internacional del Paisaje, hemos querido también resaltar qué legislación es la que protege nuestro entorno y hasta qué punto los ciudadanos son partícipes de esa protección que merece la naturaleza que nos rodea. Bueno, pues vamos a hablar justamente con José Antonio Balbuena, que es consejero de Transición Ecológica, entre otras cosas. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Balbuena. Buenos días, un saludo cordial. Bueno, Semana del Paisaje, para nosotros semana, porque a pesar de que se ha celebrado el día, nosotros hemos dado protagonismo toda la semana a ese paisaje. Y justamente el siguiente paso en la consejería que usted dirige es esa ley de biodiversidad y de recursos naturales, y se está poniendo también a los ciudadanos que sean partícipes de esa ley a través de una consulta, ¿no? Sí, este es el tercer marco legal dentro del ecosistema y va dirigido precisamente a los elementos más frágiles que tenemos en Canarias, que es la biodiversidad, nuestros entornos naturales, en definitiva nuestro paisaje. La presión del uso humano que se está haciendo de nuestros paisajes va en aumento año tras año. Ya aproximadamente el 40% de los turistas que nos visitan dedican parte de su actividad a disfrutar de nuestra naturaleza. Ya Canarias no es solo sol y playa como podía ser hace 20, 30 años. Ya Canarias es un conjunto de distintos valores, desde el cultural, el patrimonial, evidentemente sus costas, pero sobre todo su paisaje, un paisaje que es reconocido por la gran diversidad que tenemos en todas y cada una de las 8 islas, ¿no? Podemos encontrar desde ejemplos que han sido reconocidos con la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, como el Parque Nacional, como la isla La Gomera, por tratarse de una vegetación única a nivel global. Ejemplos como el Parque Nacional del Teide, con una riqueza geológica que permite, el único punto en el planeta que te permite hacer una lectura de la evolución del planeta Tierra de distintas fases al natural. No hay ningún punto en el planeta Tierra que tenga esas características. Ejemplos como el Parque Nacional de Timanfaya. Por lo tanto, tenemos una gran diversidad de estampas que poder mostrar y, por lo tanto, son lecciones que al final el visitante viene. Cada vez que el visitante visita uno de nuestros espacios naturales, sale con una lección aprendida. Y eso, evidentemente, lo tenemos que proteger. Lo tenemos que proteger porque un espacio natural no está diseñado para el uso intensivo del ser humano. No es un parque, una plaza, una calle que se diseña para un uso intensivo del ser humano. Y eso supone o va a suponer, evidentemente, establecer unas normas de comportamiento que ponga en alza lo que es la protección del bien tan delicado que supone nuestros espacios naturales. Bueno, normas de comportamiento, usted ha venido cargado de muchos proyectos, de planes, de leyes, de estrategias en esta próxima legislatura, señor Balbuena. ¿Esto quiere decir que todas las leyes que nos han acompañado hasta ahora ya han quedado obsoletas en cuanto a la protección de nuestro territorio? Han quedado cojas porque no establece una serie de limitaciones que el tiempo nos ha puesto en evidencia que son necesarias empezar a establecer. Cada vez se habla más de intentar establecer normas de uso, regulación en la capacidad de cargas de determinados tipos de espacios naturales que están sobrecargados. Evidentemente, hasta el momento eso reside mucho en la voluntad de la administración local que tiene encomendada esa gestión. Nosotros queremos, desde un punto de vista, desde la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, porque evidentemente cuando hablamos de proteger nuestras especies endémicas hay que reconocer, hay que tener en cuenta que Canarias es el territorio del Estado español y de la Unión Europea con mayor porcentaje de especies endémicas en el cómputo global. Pues evidentemente eso significa regular en la ecuación la variable que supone la mayor amenaza, que es el ser humano. Entonces hablamos de que será necesario inevitablemente el saber proteger, el saber preservar determinados tipos de espacios y empezar a regular los usos. Pero ¿esto necesita o requiere un mando único, que lo haga una sola administración? No, porque aquí pueden entrar también todas las administraciones locales. No sé si esto también requiere una maraña burocrática. No, las administraciones locales tienen que entrar. Lo que se hará desde el Gobierno de Canarias es establecer los criterios y las pautas en las cuales un determinado espacio, un determinado entorno, obligatoriamente necesita y precisa de una regulación de los usos. Eso es lo que tenemos que plantear para evidentemente, además Canarias tiene en algunas islas una particularidad, que es que todavía conviven poblaciones, entornos rurales en determinados tipos de espacios naturales, que habrá que seguir manteniendo. Lo que tenemos es que quitar o regular esa presión adicional, ¿no? Hablamos también de movilidad sostenible dentro de esos entornos. Yo, por ejemplo, pongo siempre un ejemplo de algo que hicimos cuando estaba en el Cabildo de Tenerife en Punta de Teno. Punta de Teno, a raíz
del derrumbe de la carretera, se aprovechó para hacer una regulación del uso con el objetivo principal de recuperar la calidad de la visita, que cuando uno visite ese paraje, pues vea lo que tiene que ver, el paraje, el paisaje, y no veas una carretera llena de coches y no puedas observar lo que es la grandeza de ese paisaje. Al principio fue criticado recientemente y pusimos 2 o 3 días a la semana, y hace cosa de un año, justo antes de dejar el Cabildo de Tenerife, fue el propio ayuntamiento y los propios vecinos los que pidieron esa regulación los 7 días, porque al final algo similar a lo que sucedía con la peatonalización de las calles en los cascos históricos. Al principio genera polémica, al principio genera un cierto rechazo, que son las voces que se escuchan, pero una vez que se implantan las medidas, la gente empieza a ver la bondad de esa medida, porque al final es recuperar un espacio para poderlo disfrutar de forma más cómoda, y esos rechazos se convierten en gestos de aprobación. Al principio el confinamiento supuso un respiro evidentemente para la naturaleza, no estábamos en la calle, entonces pues pudimos ver como incluso había animales paseando por nuestras carreteras, pero desde luego en cuanto salimos a la calle la huella humana ha sido quizás hasta mayor, ¿no? Con ese uso de las mascarillas que se abandonan en plena calle, en esos puntos de la naturaleza, en esos espacios naturales protegidos que a lo mejor vamos a visitar para hacer una excursión y abandonamos completamente, pero luego pretendemos, lo hablábamos también ayer, encontrarlos limpios y bonitos, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada vez es mayor el número de personas que están sensibilizadas con nuestros espacios naturales. Por lo tanto, yo quiero creer, y estoy convencido de eso, que ese tipo de actitudes incívicas y irresponsables son reducidas, no es la tónica general de la gente de Canarias. La tónica general de la gente de Canarias es gente muy respetuosa con nuestros espacios naturales. Y a las pruebas me remito. Cada vez que desde las administraciones públicas se hace algún tipo de requerimiento a la población, pues para que no acuda a un espacio natural por el riesgo que pueda suponer para ese espacio, por ejemplo, en épocas de incendio, prácticamente las tareas de vigilancia se reducen, prácticamente no hay que vigilar. Es decir, el canario y la canaria está muy concienciada de lo que significa el valor natural que tenemos en nuestro territorio, ¿no? Por lo tanto, son muestras muy irresponsables. Lo que tenemos de alguna forma es acotar esas muestras, ¿no? Y como esas muestras también digo otras, ¿no? Por ejemplo, hay que establecer una prioridad de uso en nuestros espacios naturales. Evidentemente, la prioridad tiene que ser aquellos que tienen un efecto pues casi nulo en nuestros espacios, porque es el senderista, la persona que va a caminar. Y ya hay actividades a motor, porque evidentemente yo creo que hay un sobreuso de actividades a motor en nuestros montes y que hay que limitar de manera drástica. Y se nota ese compromiso de la población cuando se abre, por ejemplo, un proceso de participación pública para una ley tan importante como la que tiene prevista. Señora Buena, ¿la gente participa con esas aportaciones o son precisamente esas entidades que prácticamente vienen trabajando durante todo el año en favor de nuestro medio ambiente? Bueno, nosotros aspiramos a que así sea, ¿no? Es cierto que al hablar de una ley que es bastante sectorial, que va enfocada a una materia y una temática muy concreta y específica, y no es la ley de cambio climático, que tocaba absolutamente a todos los sectores, el nivel de participación pública es menor. Pero eso no quita para que desde el Gobierno de Canarias no solo nos limitamos a publicar en el boletín, que la gente opine, sino que también hacemos una tarea proactiva. Y ahora se está teniendo, pues, por parte de la Consejería, de técnicos de la Consejería, una ronda de reuniones y de conversaciones con todos aquellos colectivos que sabemos que tienen algo que decir, para recoger de primera mano cuáles son sus aportaciones, porque abrir un proceso de participación pública, publicarlo en el boletín, que la gente participa, es lo que establece la norma, pero muchas veces a la gente le queda lejos. Yo creo que la Administración, y eso es lo que estamos haciendo en el Gobierno de Canarias, con el Gobierno de Canarias, con este ecosistema normativo, no decir ya lo hemos publicado, hemos cumplido, sino hacer una tarea proactiva de convocar reuniones con aquellos colectivos que sabemos que tienen algo que decir y que queremos escucharlos para tenerlos en cuenta. Esta iniciativa se suma también a otras, como por ejemplo la reforma de la ley del suelo. Fue muy criticada por el Partido Socialista en la anterior legislatura, ¿no? Y vuelve otra vez a aparecer en el escenario político también. Sí, la ley del suelo será el cuarto instrumento legislativo una vez que tengamos el resto aprobado. Y será el paraguas o el cuenco en el que se depositarán todos aquellos principios que emanen de la Ley de Cambio Climático, la Ley de Economía Circular y la Ley de Biodiversidad. Se llamará Ley del Territorio, porque ahora ya la problemática no es ordenar el crecimiento en la ocupación de suelo,
ya tenemos el suelo ocupado que precisa Canarias. Ahora se trata de proteger aquellos suelos que no pueden ser ocupados y ponerlos en solfa. Por lo tanto, va a ser una ley que lo que va a primar va a ser la protección de los espacios no ocupados. Pues señor Balbuena, consejero de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y política territorial, muchísimas gracias por estar aquí en Buenos Días Canarias. Buenos días. Buen fin de semana. Buenos días. Y buen fin de semana.